Entonces, el Señor por su misericordia nos va a hablar en esta noche utilizando a nuestro hermano Josué. Hermano Josué, bienvenido y muchas gracias por su disposición, Santo. Hermano y hermanos y hermanas, qué gozo estar esta nueva semana con todos ustedes. Siempre disfrutamos la dulce comunión y la provisión del Señor a través de este ministerio, a través de la comunión de los hermanos. Pues este mensaje pues nos habla acerca del tema del perdón y de la restauración. Entonces vamos pues a leer unos versículos. Siempre leemos unos versículos al iniciar. Vamos a leerlos hoy también. Pues tenemos varios versículos largos en Mateo, sí, especialmente en Mateo y en Lucas. Entonces vamos a entrar esto rápido. Dice el capítulo 18, versículo 1. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Yo tendré que perdonar hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, mandó el Señor que fuera vendido él, su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces el siervo postrado le adoró diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel esclavo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y le explicaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo? Y como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. También mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. La siguiente porción es ahí mismo, un poco antes, Mateo 18, del 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando a solas tú y él. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma contigo a 1 o 2 más, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si rehúsa oírlos a ellos, dile a la iglesia. Y si también rehúsa oír a la iglesia, tenle por gentil y recaudador de impuestos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez, de cierto os digo que si 2 de vosotros están en armonía en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y para terminar, Lucas 17, 3 al 5. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pega contra ti, y 7 veces vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles del Señor: aumentanos la fe. Muy bien. Este mensaje, pues, es un mensaje muy iluminador en cuanto a la manera en que debemos nosotros tratar las ofensas que recibimos, ¿verdad? Entonces, lo primero que vemos en la primera parte de la lectura en Mateo 18, del 21 al 35, pues Pedro hace la pregunta que el hermano José nos decía al principio, ¿verdad? ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Yo tendré que perdonar hasta 7. El Señor le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pues podemos hablar un poco de los números y el 7 y las 70 veces 7. Sin embargo, el enfoque acá por la connotación del mensaje, pues está más relacionado porque nosotros podamos ver cómo es que Dios actúa.
actúa, cómo es que Dios se mueve, cómo es que Dios decide hacer las cosas. En este caso, cómo es que Dios perdona. Este es el detalle. Nosotros actuamos primero en base a nuestras emociones y en segundo lugar en base a nuestra propia justicia, ¿verdad? Pero tenemos que ver en la palabra que el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta cómo es que Él perdona. Entonces, en este primer versículo, en Mateo 18:22, ¿cuál es la respuesta del Señor? Pedro dice 7 veces, siendo tal vez hasta sarcástico de alguna manera, y el Señor dijo, no, 70 veces 7. Es decir, que Dios perdona en gran manera. Él es muy generoso para perdonar. Nosotros no somos generosos. Por nuestro lado, definitivamente no lo somos. A nosotros nos gusta perdonar perdonamos con condiciones, ¿verdad? El Señor perdona sin condición. Esto no se trata de saber cómo es que nosotros perdonamos. No. De hecho, pues nosotros perdonamos muy mal. Pero es importante especialmente que veamos la forma en que Dios piensa. La forma en que Dios piensa, por supuesto, es muy diferente a la forma que nosotros pensamos. Nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos. El Señor fue capaz si lo vemos con el enfoque de la forma en que fue escrita la palabra, el Señor fue capaz de entregar a su Hijo por sus criaturas. Nosotros como seres humanos no estaríamos dispuestos a entregar a nuestro hijo o nuestra hija por nadie. Ya allí se ve un poco la diferencia de forma de pensar y de actuar entre Dios y nosotros. Efectivamente, nuestra forma de pensar es de la forma humana. Filipenses 3 dice, y ser hallado en Él. Mire cómo es ser hallado en Él. Si nosotros nos vemos hallados, si nos encontramos, si nos damos cuenta de que estamos en Él, no usaremos nuestra propia justicia. El versículo dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe. Bueno, y empieza a explicar otras cosas, pero nuestra manera de juzgar es de acuerdo a la ley. Y nosotros somos muy buenos para eso, para aplicarle la ley a otros especialmente. Pero el Señor piensa y se mueve de una manera completamente distinta, completamente diferente. Entonces, si hemos de tratar con las ofensas que nosotros recibimos, la primera condición es perdonar. Es la primera condición. Para nosotros la única opción que tenemos es perdonar. El Señor le pregunta al Señor a Pedro. No, Pedro al Señor. Si me ofenden, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? No, 70 veces 7. Eso quiere decir que nosotros, si alguien nos ofende, ¿cuál debe ser nuestra respuesta siempre? Perdonar. Perdonar. Lo segundo que se nos muestra aquí en el relato bíblico es esta parábola de este señor, o sea, un señor, una persona que tenía pues autoridad y por supuesto dinero, que llama a sus siervos para hacer cuentas, ¿verdad? Entonces, hay un hombre que debe mucho dinero, mucho dinero. Y pues la orden del Señor es que lo vendan a él, a sus hijos y todas sus cosas para pagar su deuda. Este hombre adora a su Señor y haya misericordia. Por supuesto, aquí este Señor representa a nuestro Señor. Y este siervo deudor, por supuesto que nos representa a nosotros. ¿Qué es lo que espera el Señor que hiciera su siervo que le debía mucho dinero? Que este siervo que debía mucho dinero actuara igual que él actuó con este Señor. Pero él hizo lo contrario, ¿verdad? Se encontró con otro consiervo que le debía un poquito de dinero, no era mucho. Pero él no fue misericordioso como lo fue su Señor con él mismo, sino que él fue alguien que actuó de acuerdo a su propia justicia, ¿verdad? Dios se movió misericordia y miren la forma de no solo no le cambió la sentencia, sino que de hecho perdonó su deuda. Pero este otro no pudo perdonar. Otra vez aquí, como en la parábola del buen pastor,
El siervo malo no es el protagonista de esta lección, ni siquiera el otro consiervo que debía poquito dinero. En realidad aquí el protagonista es el Señor. ¿Cómo es que actúa? ¿Cómo es que Él se mueve? Él fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Perdonó completamente la deuda, ¿verdad? No le dijo ni siquiera te voy a dar unas cuotas, ahora vamos a hacer un extrafinanciamiento y vamos a vamos a renegociar esta deuda. No, Él le perdonó la deuda. Miremos cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios se mueve. Lo primero que hace el Señor con la ofensa no le dijo a Pedro, pues miremos las evidencias, miremos qué fue lo que hizo, averiguemos por qué, esto y lo otro, evaluamos. No. Si alguien me ofende, Señor, ¿qué hay que hacer? Perdonar. Esa es la respuesta del Señor. Entonces, hoy día, si nosotros recibimos una ofensa de alguien, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Perdonar. Ese es el primer requisito. Perdonar para nosotros es un requisito, especialmente cuando las ofensas son por nuestros amados hermanos, ¿verdad? Pasa mucho, ¿verdad? Y quisiera hablar un poco de las razones por las cuales a veces nosotros resultamos ofendidos o somos los que ofendemos, porque estamos en este mismo riesgo, ¿verdad? Pero especialmente pues este mensaje es porque recibimos una ofensa, ¿verdad? Por ejemplo, quisiera leer este versículo que es 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Voy a repetir. 2 Corintios 15:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es importante que nosotros aprendamos a elevar las relaciones entre hermanos, ¿verdad? Cuando coordinamos, a veces nosotros confundimos la relación que tenemos con nuestros amados hermanos. Nuestra relación debe ser una relación elevada. ¿Qué significa esa expresión? ¿Verdad? Nosotros usualmente conocemos y tratamos a todos según la carne. Y no quiere decir que los estemos tratando mal, sino que lo hacemos simplemente según nuestra mente, nuestras emociones, nuestra afinidad. Y a veces pasa que nosotros confundimos pues esta relación de hermanos con una amistad. Y esto es algo que debemos ver. Cuando nosotros convivimos, digamos, ya nuestra convivencia pasa a otros términos, hay mucho riesgo de que sucedan cosas, se digan cosas que sean ofensivas, ¿verdad? Entonces es importante descubrir esto. La miel no es saludable en este caso cuando nuestra relación con nuestros consiervos ya se vuelve otra cosa, ¿verdad? Y esto es un ejemplo tan sencillo, ¿verdad? Nos juntamos para una reunión, para coordinar, para orar, para cantar, pero en el momento que nos reunimos para otras cosas. Los corintios tenían uno de tantos problemas, ¿verdad? Uno de tantos problemas era la reunión de la mesa del Señor. Cada reunión de la mesa del Señor era lo que nosotros conocemos como fiesta de amor. Todos llevábamos el almuerzo y ahí comemos después de la reunión. Esto es algo pues maravilloso, muy bonito, pero en el caso de los corintios, ellos se reunían, dice el hermano aquí, hermano Pablo en la escritura, que se reunían para lo peor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los hermanos que tenían una mejor capacidad económica, tenían más dinero, llevaban comida ostentosa y llevaban vino y pasaban de participar de la mesa del Señor, de la cena del Señor, del profetizar, luego la fiesta de amor, y pues terminaban en una condición deplorable, ¿verdad? Donde los hermanos que tenían una situación económica diferente, pues igual llevaban comida distinta. Esto causaba un malestar. Y esto, por ejemplo, causó que muchos fueran ofendidos. Entonces son situaciones que se dan cuando uno pasa
de conocer a alguien y solo nos quedamos, bueno, pasamos o nos quedamos más bien en conocer a alguien solamente según la carne y actuar de esta manera. Así que es importante que consideremos cómo invertimos nuestro tiempo con los hermanos, con los niños, con los jóvenes, ¿verdad? Debemos siempre reunirnos para lo mejor. Para lo mejor, no confundir que somos miembros del cuerpo con una amistad, y aún más en el asunto a veces que tenemos la situación de que trabajamos juntos, ¿verdad? Hay relación de empleado-patrono, por ejemplo, hay también ese riesgo de que si nos movemos de cierta manera, pueden haber allí el tema de las ofensas. Ahora, volviendo al mensaje, es importante que nosotros sepamos, si nos sentimos ofendidos, ¿cuál es nuestro primer paso? Perdonar. No hay opción. Eso es lo que el Señor hace. Cuando nos acercamos delante del Señor y confesamos nuestros pecados, ¿qué hace el Señor? Nos perdona. Nos perdona incondicionalmente. Entonces, ¿Dios qué espera de nosotros si a nosotros nos han ofendido? Porque nosotros cuando pecamos ofendemos a Dios. Y realmente a Dios nosotros le debemos una gran cantidad de dinero. Y si comparamos la ofensa que nosotros hemos hecho con el Señor al ser pecadores, con una ofensa de una mala mirada, no se comparan las deudas, ¿verdad? Si alguien me ofende a mí es como que me debiera un dinerito. Pero la ofensa que nosotros le hemos hecho al Señor es un gran dinero. Así que nuestra deuda con el Señor es tan grande, tan grande. Él pagó el precio a la ley por nuestra redención y Él padeció los padecimientos que nos correspondían a nosotros por ser pecadores. Entonces, si el Señor nos ha perdonado en gran manera, Él espera que nosotros a los que nos ofenden, que los perdonemos, ¿verdad? Las deudas no se comparan, y es que eso es lo que no vemos. Este ejemplo que vimos en Mateo es de un hombre que debía una gran cantidad de dinero, su señor le perdonó, pero para él estaba indignado con el dinerito que le debía su consiervo, y miren, lo ahorcaba y lo metió a la cárcel y esto y lo otro, porque él estaba moviéndose según su propia justicia, y nosotros somos exactamente así. Entonces, realmente necesitamos familiarizarnos mucho más con el Señor, porque definitivamente este hombre no conocía a su Señor. Obtuvo de él misericordia, pero no estaba tan familiarizado con cómo era su Señor. Y él ni siquiera pensó en eso, ¿verdad? Porque él no se puso a pensar que su Señor se iba a dar cuenta de tamaña injusticia. Entonces, recordemos esto: perdonar para nosotros es un requisito. Cada vez que alguien nos ofende, debemos recordar que el camino no es el camino de la vindicación. Observemos o consideremos cómo era el Señor, ¿verdad? Y esto no se trata de que querramos aplicar este pensamiento que haría el Señor en este momento, porque pues lo que nosotros tenemos de evidencia de cómo es el Señor es lo que está escrito en la Biblia. Pero cuando el Señor fue llevado delante de Pilatos, Él estaba callado, ¿verdad? Él podía vindicarse y decir quién era y quién lo había enviado. ¿Se acuerdan? Podemos recordar el caso de Moisés delante del faraón, haciendo esos prodigios con su vara, con la lepra en su mano, y luego con las plagas. Eran portentos muy grandes, abrir el mar. Bueno, no lo abrió Moisés, pero él era el protagonista de esto. Entonces el Señor Jesús frente a Pilato tenía, digámoslo de esta manera, mayor capacidad de poder deslumbrar a Pilato con lo que él hacía. Resucitó, al menos la Biblia relata de unas cuantas resurrecciones que el Señor hizo, cuántas sanidades, la multiplicación de la comida para tantas personas. ¿Acaso él no podría haber hecho ahí un pequeño milagro, verdad? Así como convirtió el agua en vino en estas bodas donde no le correspondía hacer nada todavía. Vemos esto, pero el Señor no fue así. Él pudiendo, si ni aún enfrente de Satanás y la tentación que hizo cuando el Señor estaba en ese tiempo de ayuno y oración, que era un tiempo maravilloso de comunión con Dios en preparación para su martirio. Entonces, es bien importante que otra vez en todo este hablar nosotros consideremos
consideremos, Dios no actúa como nosotros. Él no piensa como nosotros. Realmente Él es un Dios de misericordia y muchas veces decimos eso pues de una manera muy ligera, sin saber exactamente muy bien lo que esto implica, ¿verdad? Es grande en misericordia y miren todo lo que ha hecho por nosotros. Me gustó mucho en esta palabra de Esdras y de Nehemías, donde pues estos hombres infundían en el pueblo la palabra de Dios y les hacían que recuerden lo que el Señor ha hecho. Y nosotros vivimos muy metidos en las cosas nuestras que de veras no reconsideramos, ¿verdad? Y de veras, si tenemos un techo, si tenemos comiditas, ha sido fiel. No, perdemos la conciencia de esto, ¿verdad? Estamos muy metidos en nuestros asuntos y en nuestros problemas, pero en este caso estamos viendo cómo es que Dios actúa. Le preguntó Pedro al Señor, ¿qué hago si me ofenden? Perdona. Esa es la respuesta del Señor. Pero si me ofenden un montón, perdona un montón, ¿verdad? Esa es la respuesta del Señor. Pero es que es injusto para mí, perdona, ¿verdad? Pero mire lo que me hizo, perdona. ¿Por qué? Porque yo perdono y a ti te he perdonado tanto. Entonces, si yo te perdono, lo que espero de ti es que perdones. Y eso nos dice a nosotros, ¿verdad? Es un principio bien marcado. Así que cada vez que a usted lo ofendan, ¿qué es nuestra respuesta? Perdonar. Y si no siente que pueda perdonar, pues acuda al Señor, coma y beba, mucho más. Pero por lo menos ahora se lleva eso, de que no estamos nosotros para ir a hacer una demanda, ¿verdad? Si me ofenden, pues lo demando, lo exhibo. No, miren eso. No, el Señor, ¿qué hizo? Cayó y enmudeció como un cordero, ¿verdad? Él no pidió, lo único que hizo Él antes de sufrir este martirio extremo que sufrió. Y les digo, por cierto, la muerte de cruz, aunque es muy importante y es maravillosa, era una muerte común en ese tiempo, ¿verdad? Simplemente, pues Él es el Señor y por supuesto su muerte fue diferente y es diferente a la muerte de todos los que fueron asesinados por esa misma clase de muerte. Pero volvamos acá. El Señor es así, ¿verdad? El Señor no se vindica. El Señor calla. El Señor, ¿qué hace? Perdona. Y miren, estaba ahí ya por expirar y el clamor hacia el Padre, el clamor antes de decirle por qué lo había abandonado fue, perdónales porque no saben lo que hacen. Y estaba siendo asesinado. Estaba siendo, pues sí, experimentando la muerte por parte de la humanidad y de su propio pueblo. Pero el Señor, miren cómo es de esta manera. Él es de esa manera, ¿verdad? Versículos tan conocidos como Juan 3:16, porque de tal manera. Dios ama no como nosotros, ¿verdad? Él ama de tal manera. Entonces Él perdona, perdón por atreverme a esto, pero Él perdona de tal manera. Él perdona de una manera distinta a nosotros. Eso va mucho más allá de la capacidad humana. Gracias al Señor, gracias a Él mismo que está dentro de nosotros para eso. Si usted siente que no puede perdonar y no puede perdonar, necesitamos comer más, necesitamos alimentarnos más, ¿verdad? Pero no movernos por nuestras emociones, porque el Señor no se movió por sus emociones, ¿verdad? Clamó al Padre antes. Si es posible que yo no pase por esta situación del martirio, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra vez, Él tiene eso de humillarse a sí mismo. Y la humillación no es una humillación pequeña, es una humillación hasta lo sumo. Esa es la manera de Dios. Todavía estaba en la cruz y uno de los ladrones le dice que lo recuerde cuando esté en su reino. Pero mire la respuesta del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no le dijo que quería ir al paraíso. Él le dijo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. O sea, el ladrón estaba pidiendo una cosa, pero el Señor le regaló algo tan grande y maravilloso. Y cualquiera diría, pero si era un ladrón, estaba condenado a muerte. ¿Esa qué es? Su propia justicia. Esa es mi propia justicia. El Señor salva a quien Él quiere. Y nos salvó a nosotros, ¿verdad? Él quiso salvarnos a nosotros, con eso quedémonos, ¿verdad? No estemos viendo, es que mire, va a salvar a ese hombre, ¿verdad? No, esa es otra vez nuestra propia justicia aplicándose. Y esta es una lección muy importante porque el Señor espera que nosotros no nos movamos por nuestras emociones, no nos movamos por nuestra propia justicia, ¿verdad? La medida de Dios
avanzando con el mensaje, la medida de Dios. La medida de Dios es esto que acabamos de decir, que acabo de decirles, ¿verdad? El ladrón pidió una cosa y Dios le regaló. Miren cómo es el Padre. Y aquí usamos la ilustración del hijo pródigo. Pero recordemos, este no debería ser así el título, debería ser el relato del padre de este hijo pródigo. El protagonista no es el hijo pródigo, el protagonista ahí es el padre que todos los días salía a ver, ¿verdad? Hermano Edgar, ¿será que viene hoy? Ah, no vino hoy. Juan, ¿será que viene hoy? La hermana Linda, ¿será que viene hoy? La hermana Gabriela, ¿será que viene hoy? La hermana Marta, ¿será que viene hoy? Así es, ese es el padre, ¿verdad? Ese es el padre. El hermano José, ¿será que viene hoy? La hermana Karina, ¿será que viene hoy? Ese es el padre. Él no es como nosotros, ¿verdad? Se fue este hermano, que se vaya, ¿verdad? Oh, esa es otra vez nuestra propia justicia. La medida de Dios. El hijo regresó, ¿verdad? Y dijo, bueno, mira, yo vengo, hice esto y vengo, contrátame como uno de tus jornaleros. La medida de Dios no es así. Quítenle esa ropa, traigan la mejor ropa, traigan la mejor comida. Vamos a hacer o sea, usted dice, qué barbaridad, ese muchacho le hubiera puesto allá que durmiera con los caballos, ¿verdad? Mire lo que le hizo a su papá. Otra vez nuestra propia justicia. Debemos dejar de hacer eso, ¿verdad? Dejar de hacer eso, porque si nosotros recordamos las lecciones más rudimentarias que tenemos, el propósito de Dios es que el hombre le contenga para poder darle y eventualmente le represente. Vienen estos y estas que a veces vienen buscando la ayuda. Nosotros los juzgamos, ¿verdad? Oh, sí, pero siéntese hasta atrás, ¿verdad? Sí, pero ahora no va a poder ni siquiera barrer el local. No puede, no, mire lo que hizo, ¿verdad? A usted y a mí nos recibió el Señor de esta manera. No, Él nos recibió a nosotros de una manera distinta. La medida de Dios no es nuestra medida, ¿verdad? La iglesia de verdad debe ser nuestro hogar, ¿verdad? Nosotros aplicamos la justicia, a todos les aplicamos la justicia, ¿verdad? Aún a los hijos de los hermanos, qué barbaridad, pero su hijo y su hija y mis hijas pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Ah, mire cómo somos, esa es nuestra propia justicia. Aplicamos una medida a otros, pero nosotros nuestra medida es, así como dicen acá, ¿verdad? ¿A qué les medimos con 1 metro de hierro? Y a los nuestros, o a mí mismo, 1 metro de elástico, ¿verdad? Eso es. Pero la medida de Dios es abundante. ¿Cómo fue el trato con Zaqueo, por ejemplo? Y la gente murmuraba y nosotros, igual que toda la gente, murmuraríamos. Mire, esa persona, como los de, bueno, no, como otras personas, ¿verdad? Y cómo los juzgamos, cómo puede. La salvación es para todos, ¿verdad? Para todos, no importando qué, ¿verdad? No importando qué. Así que el Señor se movió a compasión. En este relato de Mateo 18, esto es importante, ¿verdad? Porque tenemos que recordar cuánto el Señor nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad? Nos perdonó esa deuda, nos perdonó esto y nos perdonó lo otro. Así que nosotros, esto es lo que recibimos de gracia. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Darlo también de gracia a todos. ¿Se equivocó? No importa, ¿verdad? Llegó tarde, no importa, mañana puede venir temprano. Y si no puede venir mañana temprano, tampoco importa, ¿verdad? Venga tarde, pero venga, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, hay que pagar el precio, así que salga temprano. Y el pobre salió tarde del trabajo y no puede llegar más temprano. Si no pueden, ¿verdad? Solo aplicamos. No. Y el famoso ese de pagar el precio. Señor nos salve, ¿verdad? Que no seamos como somos como que nos acaban de perdonar tanto dinero y viene aquel que nos debe 10 pesos y lo agarramos del cuello, págame ahorita, dame tu reloj, ¿verdad? No. La medida del Señor es muy diferente, ¿verdad? Mire, el hermano aquí usa esta palabra. El criminal que estaba en la cruz al lado del Señor le imploró, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Miren la oración, esta es una oración, ¿verdad? Pero la respuesta del Señor no correspondía a la petición que le estaba haciendo, pero le dijo en lugar de eso, hoy estarás conmigo en el paraíso.
el lugar donde sabemos nosotros, por el relato del rico y el Lázaro, ¿verdad? Que están de este lado en el seno de Abraham, están descansando estas personas y los otros están teniendo un lugar difícil de llevar. No importó lo que hizo y mire, ni siquiera había pagado la condena por sus crímenes. El Señor da de esa manera. El Señor no da como usted daría, no da como yo daría, ¿verdad? Esto es bien, bien importante que lo podamos ver, porque es el principio de lo que habla este mensaje. Que nosotros nos demos cuenta de que la expectativa de Dios es diferente. Es diferente, ¿no? Es muy, 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 muy diferente a lo que nosotros podríamos decir, podríamos hacer. Por otro lado, el asunto de los últimos versículos de este relato también es un poco, bueno, es impactante, ¿verdad? Porque en el versículo 34 de Mateo 18 dice que entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Este hombre, lo que pasó es que cayó bajo la disciplina de Dios. Fue entregado hasta que pagase todo lo que debía. Y en el versículo siguiente dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada hermano. Entonces este asunto de perdonar es muy importante, porque el asunto el tema de no perdonar, ¿qué es lo que causa? Cuando nosotros, pues en este caso estamos hablando de las ofensas recibidas. Entonces cuando nosotros tenemos la idea, y de veras puede que a veces, porque esto es un problema, ¿verdad? A veces nos imaginamos las ofensas, ¿verdad? Nos topamos ahí caminando y ya es un escándalo, ¿verdad? Nos vio mal y que tal el hermano estaba enfermo, yo no sé qué, ¿verdad? Y de veras ni siquiera pensó en ofenderlo, ofenderla. Pero nosotros a veces por estar en la carne, ¿verdad? Nos imaginamos cosas. A veces sí, hay ofensas, ¿verdad? Muchas de esas ofensas solo salieron de acá. Pero se daña la comunión con Dios. Y entonces nosotros caemos en esta situación de disciplina. Y esta disciplina es como un juicio. Miren Génesis, la situación de la tierra, en el versículo 2 del capítulo 1. ¿Verdad? Dios creó los cielos y la tierra, y en el versículo 1 eso era maravilloso y eso era magnífico. No tenemos mucha información de cómo es que era, pero era algo maravilloso. Pero la tierra llegó a estar desordenada y vacía. ¿Y qué es lo que estaba? La tierra estaba cubierta de agua y estaba en tinieblas. Y esa es la disciplina de Dios sobre las cosas. Donde no puede surgir la vida, especialmente. Donde no hay luz, no se puede. A veces nosotros nos sentimos, mire hermano, es que no sé ni qué hacer. No veo la solución a mi problema, ¿verdad? Esos son tinieblas. Ese es el juicio, esa es la disciplina que Dios aplica a sus hijos, porque el Padre al que ama, disciplina. Y el Padre nos ama. Y este es un asunto muy serio, de no andar ahí guardando ofensas y estar enojados unos con otros, ¿verdad? Cuando sí hay la ofensa, pero también cuando nosotros nos imaginamos las ofensas. Ahora, este es un asunto bien importante que no debemos olvidar, pero pues no vamos a consumir mucho tiempo en esto, pues dado la cuestión del tiempo. La segunda parte del mensaje habla de la restauración. La restauración es importante cuando hay una ofensa de por medio, principalmente para el ofendido, en este caso que somos nosotros, pero también al que ofende, porque la comunión se daña. La relación está dañada, y especialmente también el asunto de la disciplina de Dios es importante, porque para Dios es muy importante que cuando nosotros dañamos la comunión entre Dios y alguien más, eso es un asunto muy serio, ¿verdad? Si ofendemos, si tratamos mal a alguien, ¿verdad? Porque si a nosotros nos ofenden, nuestra comunión con Dios se interrumpe, y para Dios esto es algo muy serio, porque recordemos que Dios está queriendo traer su reino, y está viniendo su reino, ¿verdad? Viniendo su reino, y esto es muy significativo. Solo para dar una idea por lo menos un pequeño guiño de lo que es el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios es un lugar donde Dios ejerce su autoridad.
Estos son los muros que rodean al templo y que forman la ciudad, esa protección, pero son hermanos y hermanas que viven con Cristo como haciendo la voluntad de Dios. Pero eso no solo es en la obra, en la iglesia, en las reuniones, es especialmente en el diario vivir. Ese es el reino de Dios, que Él sea la cabeza en todos nosotros. Si Él es la cabeza en todos nosotros, somos ese muro, o ese muro que rodea y que hace la ciudad, hace la protección del templo. Satanás ya no tiene cómo atacar, cómo dañar. La iglesia hoy día está en muchos aspectos sin ese muro. Tenemos a Cristo como la vida, pero no tenemos a Cristo como la cabeza. Esa es la diferencia. Pero el Señor está trabajando en establecer esto, ¿verdad? Que este evangelio del reino sea predicado, que todos los hermanos y hermanas estemos entendiendo que Cristo quiere, pues, que nosotros lo tengamos como su rey. Que lo decimos, pero no es nuestra experiencia, no es nuestra vivencia. Solo lo tomamos en cuenta para algunas cosas y para otras no. Pero volviendo al asunto de cómo está restaurado para poder continuar colaborando con Dios en esta edificación, es importante que aprendamos a tomar los pasos de acuerdo a como dice la Escritura. Primer paso es hablar, ¿verdad? Tenemos que hablar con la persona que nosotros pues sentimos que nos ofendió. Pero el versículo dice en el 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando a solas tú y él. Si te oye, has ganado un hermano. Aunque usa esta palabra repréndele, realmente esto nos indica que debemos tener una comunión uno a uno. Uno a uno. Ese es el primer paso. Ahora bien, nosotros tenemos que considerar cómo es la ofensa. Si la ofensa es que necesita hablarse cara a cara, uno a uno, tomemos el paso. Pero si la ofensa es una ofensa pequeña, ¿verdad? La ofensa pequeña es algo que no vale la pena invertir en esa conversación, porque no es fácil tener esa conversación. Ahora, también, si la ofensa es pequeña y no le da a usted la fuerza para hablar con la otra persona, deténgase y olvídelo, perdone. Y deje ahí, ¿verdad? Y deje así, no sé cómo se dice, pero es que de veras tenemos que considerar, a veces la ofensa son cosas tan pequeñas, ¿verdad? Como algunas peleas en la casa, ¿verdad? Yo te pedí 20 frijoles y me diste 19 frijoles. Y ese es el pleito, ¿verdad? Fíjate que la tortilla está fría, pero si te después de media hora eso va a estar frío. Sí, pero acá no sé qué. Miren las peleas tan absurdas, ¿verdad? Entonces hay ofensas que son de ese tamaño, absurdas. Pero el primer paso es ir a hablar. Aunque aquí dice repréndele, no vamos a ir nosotros en esa actitud. Especialmente si estamos ofendidos, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante otras de las condiciones. Pero es importante que veamos esto. Si vamos a tomar ese paso por una cosa que no vale la pena, que es muy pequeña, pero debemos considerarlo. Ahora, ese es el primer paso, ¿verdad? Si un hermano nos ofende, lo primero que debemos hacer es hablar con esta persona. Lo que no debemos hacer es ir a hablar con alguien más. Mire lo que me dijo. A veces agarran ese versículo de que hay consejo, hay sabiduría en la multitud de consejos. Y hablamos de esto con toda la localidad. Y si podemos ir con otra, también vamos. Imagínense eso. Esto es algo que es muy, muy malo, ¿verdad? Si alguien nos ofende, tenemos que ir con la persona. No ir a hacerlo público, no hablar con alguien más acerca del asunto, ¿verdad? Y vamos a seguir avanzando en esto. Y lo que no debemos hacer es ir a hablar con alguien más. Si necesitamos hablar con alguien, debemos recordar que si tengo una queja delante de Dios o delante de alguien, pues debo volverle una oración. Oremos al Señor, ¿verdad? Tal vez esto pues no aplica en el caso del esposo con la esposa, ¿verdad? Pues ellos
uno. Y ahí está esto a salvo. Cualquier cosa pueden tener comunión, pero no por una ofensa debemos ir a hablar con alguien más y con alguien más. Lo primero que tenemos que hacer es ir con esta persona y hablar con la persona, ¿verdad? La verdad es que cuando hay una ofensa, lo que sucede con la ofensa es que causa problemas, ¿verdad? Nos cuesta coordinar, nos cuesta servir, nos cuesta laborar juntos, ¿verdad? Entonces, esto causa un daño, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos con las demás, con alguien más acerca de esta situación, vamos a causar un chisme, vamos a causar habladurías. Hermanos y hermanas, debemos siempre considerar que si hay un asunto entre alguien, pues tenemos que hablar. Hermano, por favor, necesito hablar con usted. Mire esto que pasó. Les puedo... Ahora en esta era digital es tan común, ¿verdad? Las reuniones en Zoom como esta, tener grupos de WhatsApp, ¿verdad? Y que hay tantos grupos con tantas personas y tantas cosas que es muy posible ofendernos, ¿verdad? Decir un mensaje de tal forma y alguien lo entendió de una forma, alguien lo entendió de otra, y creo que esto pues ha sucedido. ¿Y qué causa? Una incomodidad, ¿verdad? Ya la casa se cierra, ya no podemos estar juntos en esto, necesitamos hablar. Pero la lección es ir con la persona. Hablar con otro es hablar a las espaldas de esta persona. Esto no es lo que hace el Señor. No debemos traer esto, ni tampoco imagínense que pasaba esto en algún lugar, ¿verdad? Que a veces en confianza se le contaban cosas a alguien y las usaba como ejemplos, buenos ejemplos y malos ejemplos a los mismos hermanos, ¿verdad? Esto es una cosa que causa molestia. Voy a tratar de correr con las últimas cosas, pero también algo muy importante, cuando vamos a hablar con la persona que nos ofendió, debemos considerar bien el propósito de esto. El propósito de hablar de la ofensa es restaurar la comunión. O sea, yo no voy a ir, mire hermano, yo le vengo a decir lo que hizo para que me pida perdón, ¿verdad? Sí, porque claro, es que me ofendió. Otra vez, recordemos lo que hablamos al principio, ¿verdad? ¿Por qué vamos a hablar con la persona? Porque esto causa un problema. Y a nosotros que nos dicen, si nos ofenden, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Entonces, la intención para ir a hablar con la otra persona, ¿para qué sería entonces? Entonces, y tampoco, mire, le voy a decir yo, hermano, usted me ofendió, pero yo lo perdono, ¿verdad? No. Esta fue incómoda, me causó esto, pero yo estaba incómodo en mi corazón y yo me molesté. Perdóneme por eso. No, disculpe, eso está muy extraño, ¿verdad? Sí. Que nosotros no haríamos esto, ¿verdad? No es lógico para nosotros, pero otra vez les voy a pedir, solo quiero en qué página estoy. Voy a pedirles que recordemos el primer versículo que leímos. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo tendré que perdonarle? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, el hermano luego aquí nos explica que si alguien ha pecado contra ti, ve y repréndele a solas, ¿verdad? Pero esto se refiere a que vamos a hablar con el hermano. Le digo hermano porque si es hermano, pues con el hermano, si es hermana, con la hermana, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vamos a ir a hablar con esta persona? A perdonarlo, a decirle que lo perdonamos, ¿verdad? Luego esto, pues, es la forma de actuar del Señor. Algo va a lograr en esta otra persona. ¿Qué va a lograr? Que lo hayamos ganado, que nuestra comunión se haya restaurado. Eso es lo que nos interesa. No nos interesa ir a arrancar que me pidan perdón o a defenderme o a explicar yo no sé qué, sino vamos a ir a hablar con la persona que nos ofendió. ¿Para qué? Para perdonarlo. Para perdonarlo. Esa es la forma en que el Señor lo hace. La actitud también es una actitud la actitud que debemos hacerla. Y esto es importante porque, como les vuelvo a repetir,
Si usted siente que cuando vaya a hablar con esta persona en su corazón usted se va a enojar y se va a enfadar, mejor no lo haga, ¿verdad? Porque no nos podemos mover por nuestras emociones, y especialmente para vindicarnos. Vindicarnos es ir a defendernos o a explicar pues cómo nos ofendió y que nos sentimos muy mal por esto y por lo otro. Otra vez, ¿a qué nos manda el Señor? Según Mateo, solo voy a repetir, 18, el 21 y el 22. No te digo, otra vez, perdonen, voy a repetir. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué? Perdonar. Ahora, más abajo, el hermano, o más adelante en este mensaje, habla de dos asuntos más, ¿verdad? Una es la actitud, como les decía. Si esto nos provoca un enojo, quiere decir que todavía nuestras emociones están involucradas. No nos movamos. Comamos más al Señor. No vayamos a decirle a otros que esto es importante, ¿verdad? Que no les digamos a otros, ¿verdad? Entonces, este asunto de hablar de una ofensa es que es muy delicado, porque si nosotros, por ejemplo, si a nosotros nos enoja hablar al respecto, ¿qué significa? Que todavía nos falta madurez. Y si al otro pues nos ofendió, es también evidente que falta madurez de cómo lidiar con esto. Entonces, muy concienzudamente, procesar esto debe ser algo muy lento, ¿verdad? Porque no es cosa buena causar problemas entre los hermanos. Si ir con el hermano me va a causar un problema a la iglesia, debo detenerme. No voy a ser yo el que voy a causar un problema a la iglesia por una ofensa que me hicieron a mí, cuando el Señor nos dice, si te ofenden, perdona. Si te ofenden, ¿qué? Perdona. ¿Y cuántas veces debería repetirlo? 70 veces 7, ¿verdad? Entonces voy a hablar con el hermano para decirle que me perdone, ¿verdad? Y que ya lo perdoné, ¿verdad? Este es el asunto, ¿verdad? Perdonar. No debemos ser ligeros. Voy a agarrar 2 testigos, como dice Mateo, y me voy a ir con el hermano y con 2 testigos. No, o sea, eso es un asunto hasta eso es intimidación, ¿verdad? Lo sienta el fulanito aquí y 3 contra 1. Es que no es un asunto que debemos solo para limpiar y para desahogarme, ¿verdad? Para obtener justicia, mi propia justicia, que es la que no debo usar, Señor Jesucristo. Por último, para no ahondar en esto, porque son principios muy externos que debemos conocerlos, pero si no los podemos manejar, comamos más del Señor y maduremos más. Y si no es fácil, quiere decir que lo está haciendo usted con sus fuerzas. Lo está haciendo usted con su propia alma, con sus propias emociones. Detengámonos, ¿verdad? El último punto aquí en este proceso es llevarlo a la iglesia, dice, ¿verdad? En el versículo 17, si rehúsa oírlos a ellos, dilo a la iglesia. Entonces, pero esto es muy importante. Esto no significa que nos vamos a parar el día del Señor después de los anuncios y vamos a exhibir a este o a esta hermana. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Mire pues, en Apocalipsis, a partir del capítulo 2, donde están las cartas de Juan a las iglesias, dice, escribe al ángel de la iglesia o al mensajero de la iglesia. Eso se refiere a un grupo de hermanos. Cuando habla de la iglesia, ¿quiénes representan la iglesia de manera práctica y de manera administrativa? Un grupo de hermanos, cristianos de la iglesia. Esa es la iglesia a la que se refiere aquí Mateo. Cuando la situación sale ya pasó de que no me recibió a hablar solo, no me recibió con 2, 3 hermanos, voy a ir a donde están los ancianos. Ahí en esta comunión esto va a ser resuelto. Mire, en los Corintios, aparte de la situación que les comentaba hace unos minutos, del asunto de la mesa del Señor y de estos que se emborrachaban y que ya pasaban a otros términos, esa reunión, tuvieron otra situación bien terrible, un asunto de moralidad.
Este hombre fue entregado en las manos de Satanás. Y eso no lo hizo toda la iglesia, ¿eh? Eso lo hicieron los hermanos que estaban encargados de la iglesia. Entonces, es importante que aprendamos estos términos. No significa que vamos a exhibir a alguien despuesito o antes de los anuncios, antes que den los mensajes. Miren, tenemos un anuncio, entonces pasó esto y demás cosas. Así que, no. Jamás se refirió a eso, ¿verdad? Sino que se refiere a que tengamos esta comunión con los ancianos, ¿verdad? Realmente en el libro de los Hechos hay muchas cosas que narran ahí que son asuntos a los que debemos aspirar, ¿verdad? A la comunión que tenían esos hermanos en los primeros años de la iglesia, ¿verdad? Donde todo lo tenían en común, ¿verdad? Pero ¿eso a qué se refiere? ¿Verdad? Que la comunión con los ancianos era muy profunda, que estaba muy relacionada con las familias, y el Señor mismo entraba a las casas por medio de esta comunión con los ancianos, ¿verdad? Porque llegaban las cosas y se lo daban a los ancianos, ¿verdad? Estaban ahí administrando la iglesia, pero son puntos muy prácticos, ¿verdad? El anterior, que tiene que ver con la actitud y con el espíritu apropiado al hablar, ya sea con la persona, debemos pasar tiempo con Dios y hacer las cosas movidos por un sentir de paz y de gozo y de restaurar la comunión. Ese debe ser nuestro interés. Si nuestro interés en ir a hablar con la persona que nos ofendió es ir a lograr que me pida perdón, ir a exhibir o ir a desahogarme, esa es nuestra propia justicia, esa es mi propia justicia. Entonces, en este caso, me debo detener, nos debemos detener. Cuando tenemos un problema como esos, no es de ir a andar hablando con toda la gente, con todas las localidades, no. No debemos ser aquellos que causan problemas en la iglesia, causan división, porque para el Señor la iglesia es su cuerpo, es su novia, ¿verdad? Y al Señor no le agrada que nosotros seamos los causantes de situaciones como estas. Así que, amados hermanos y hermanas, qué mensaje tan interesante relacionado con el asunto de pedir perdón y del perdón y de la restauración, ¿verdad? Entonces, el Señor piensa de una manera distinta a la nuestra. El Señor es amplio, Él es misericordioso, Él es amoroso, Dios es muy generoso y Él salva a quien Él quiere. Nosotros nosotros somos su cuerpo, Él es la cabeza. Nosotros no estamos aquí para decidir, para filtrar, para juzgar, no, jamás. ¿Ah? Y tampoco el Señor se vindicó. El Señor espera de nosotros que nosotros lo expresemos a Él. No es una situación de que finjamos ser como Él es, pero en el momento que nosotros no nos movemos y no estamos reaccionando como el Señor reacciona, detengámonos, porque eso somos nosotros mismos. Dios quiere que le contengamos y ya le contenemos. Quiere que le expresemos y de eso estamos hablando acá. Y eventualmente la iglesia lo va a representar. Entonces, Él es misericordia. Y el objetivo de tratar con las ofensas es con el propósito de que la comunión se restaure. En ningún momento vindicarnos, en ningún momento desahogarnos, ¿verdad? Y tener la satisfacción de que me pidió perdón, ya puedo descansar. No es para. Entonces, que haya que dar la otra mejilla, ¿dónde está? ¿Verdad? Pero no es un asunto que salga de nosotros con nuestra fuerza, sino que surja de nuestro interior. El Señor sí puede perdonar de esa manera. Él es capaz de hacer eso. Él es capaz de tal humillación. Lo que quiere el Señor con esto es que veamos cómo lo hace Él y le colaboremos permitiéndole a Él tomar control de nuestras situaciones, de nuestras emociones, ¿verdad? Pero que veamos lo valioso que es estar en comunión. Vernos nosotros a los ojos, iluminarnos, ¿verdad? Porque los ojos son la lámpara. Entonces, qué lección tan maravillosa, tan interesante, y yo me detengo acá. Amén. Recording stopped. Amén, hermano. Gracias y paz, muchas gracias por ese mensaje tan hermoso, hermano. El Señor cuando quiere hablar, habla, ¿no?
y lo coge y lo bombardea uno por todos lados. Me tocó grabar para Radio Recodo, hermanos, el día 1 de la semana 6 que estamos viendo. Y dice, soportados unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Cristo, hermanos, sea el árbitro en nuestros corazones, hasta que así no fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice el primer día. Y el mensaje de hoy dice que tenemos que perdonar, perdonar y perdonar. Y pero entonces el apóstol dijo, ¿sabe qué dijo el apóstol cuando vio que no era capaz de perdonar 7 veces 7, hermano? Muchas veces, mucho menos 70. Y era el apóstol, los apóstoles, porque ahí dice, dijeron los apóstoles al Señor en el versículo 5 de Lucas 17. ¿Sabe qué dijeron cuando vieron que no eran posibles, hermano? Dijo, aumentanos la fe, Señor. Y el himno nos decía, entra en el santísimo lugar si su gracia quiere disfrutar. Y la paz de Cristo para poder soportar, hermano, es que el Señor se pueda extender de nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma. Y el Señor le muestra a uno la eficiencia que hay de Él en nuestra alma con situaciones. Pero esto no es solamente así como decía el hermano, de coger ir y ya, venga, arreglamos las cosas. No, como dijo el hermano sabiamente, si no soy capaz de ir a perdonar o a restaurar, es mejor no ir hasta que el Señor haga esa cita y no. A veces vamos en las emociones y terminamos dañando las cosas que el Señor está haciendo. Bueno, mis hermanos, damos las gracias a nuestro hermano José por su disposición y por ese maravilloso tema. Nos vemos el otro sábado con el 25, hermano. Se me perdió la información. Qué mensaje tan maravilloso y tan que aclara muchísimo. Y aunque lo hemos leído muchas veces, pero hoy hemos ganado más de esta palabra. Como en Mateo 20, 21 dice, 21, 22, entonces Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo te tendré que perdonar hasta 7? Jesús le dijo, no te digas hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y en el 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Maravilloso. Dice acá que debemos hacer, ¿qué debemos hacer cuando un hermano nos ofende? Debemos perdonar al hermano que nos ha ofendido, sino que debemos restaurar. Debemos perdonar a nuestros hermanos. Perdonar es un requisito. Debemos estar dispuestos a hacerlo no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Él perdona todas nuestras deudas. El Señor perdonó todo, absolutamente nos perdonó todas nuestras deudas. Nuestro Señor actúa en nuestro favor y responde a nuestras oraciones. Dios tiene una expectativa con respecto a nosotros, que aquellos que desean recibir gracia aprendan primero a impartir gracia a otros. Necesitamos aprender esta lección ante Dios. Nunca debemos hablar a espaldas de un hermano que nos haya ofendido. Tampoco deberíamos hablar de esto con otros. Es fácil hablar bien de un hermano o elogiar a una persona. También es muy fácil enojarse con alguien. Que Dios nos conceda su gracia para que seamos como nuestro amo, que estaba tan lleno de gracia. La salvación es para todos. Amén. Aleluya. Amén. Hermana Karina, buenas noches. Buenas noches, hermano, sin palabras. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén, hermano. Como el Señor es, bueno, me expuso, hermano, nos expuso aquí cómo es nuestro ser natural, que busca vindicación, cómo es buscar su propia justicia, ¿verdad? Juzgar conforme a nuestra propia justicia, decía el hermano. Esa es nuestra posición muchas veces, en muchas pruebas, hermano, en muchos conflictos y problemas. No es fácil. El perdonar,
Y bueno, gracias a Dios por esta palabra, porque pude ver que el, como el Señor muchas veces nos hace pasar esta prueba porque a veces pensamos que hemos alcanzado o hemos llegado a cierta madurez, pero no. Estas pruebas tan pequeñas, hermanos, y muchas veces la desaprobamos. Bueno, yo, en mi matrimonio con mi esposo no ha sido fácil, hermano. Y ahí sí digo yo como Pedro, 7 es mucho, Señor, pero aumentanos la fe. Ah, Amén. Señor Jesús. Tolerar, hermano, 1, 2, 3 veces ya eso es como mucho, uy, muy fuerte, ¿no? Pero es el Señor que hay que saber llevar al hermano, saber soportar, mostrar amor, mostrar como es como dice el Señor enmudeció muchas veces. Si no sabemos si el Señor no nos pone en nuestro corazón la salida, es porque Dios está tratando algo con nosotros, ¿verdad? Ni debemos enmudecer, pero sobre todo volvernos al Señor. Y había una palabra que vi hace rato, una hermana me la compartió, dice, si no vamos a dirigir palabras de alabanza y de oración y de perdón o de misericordia, mejor vamos a callarnos, pero no ofender ni tampoco agrandar el problema, porque todo eso trae muerte y la muerte hace que se escape la vida. O sea, eso nos detiene para el crecimiento en vida, hermano. Entonces, muy, muy importante esto, el perdonar, en nuestra cristiana para seguir creciendo, hermano. Amén. Amén, hermanita. Hermano Juan, bienvenido. Amén, santos. Pues qué palabra tan maravillosa. Y a mí todavía me sigue tocando la palabra porque hay situaciones que uno pasa en la vida y es difícil a veces perdonar en situaciones laborales, situaciones personales, pero sí me hace recapacitar de que el Señor nos perdona a cada instante y nosotros tenemos que llegar a tener esa altura, alcanzar ese molde perfecto que es nuestro Padre Celestial en su Hijo, de perdonar a los demás, así como los demás nos perdonan a veces nosotros de cosas que nosotros mismos hacemos contra otros hermanos o hermanas sin querer. Pues que el Señor sea el que crezca cada día más en nosotros, hermanos, para alcanzar ese nivel que tenía el Señor de perdonar, o a veces de quedarnos callados y no contestar a alguna ofensa. Oh Señor Jesús, porque es que el enemigo nos vuelve y nos trae a la carne y debemos ser limpiados cada día más, Señor Jesús, cada día más, que tú creces en nosotros, que muere en nuestro corazón, para que seamos tu expresión. Y bueno, el perdón es importante. Cuando uno esté, cualquier cosa solo es invocar el nombre del Señor. Yo sé que el Amén. enemigo a veces nos distrae, nos hace recordar cosas que el Señor ya dijo, ya, yo ya tomé el control de eso, pero el enemigo está ahí para que recordemos y nos llenemos otra vez, yo digo, de ira, ¿no? Pero el Señor es la luz, Él es un bálsamo de amor, Él es nuestra tranquilidad. Bueno, gracias Señor por todo lo que haces por nosotros y por recordarnos que tú eres el gran yo soy Amén. y que queremos que tú te expandas cada día más en nosotros. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanito. Hermana Margarita, bienvenida, buenas noches. Amén, hermanos. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque sin duda hoy, hermano, nos hemos reunido para lo mejor. Oh, Señor Jesús, para ver la persona de nuestro Señor. Oh, Señor Jesús, que como Él quiere que le expresemos en nuestro vivir, en nuestro hablar, porque sin duda Él nos trajo para eso, porque somos tan imperfectos, hermanos, tan dañados desde el principio, que nuestro ser natural daña todo el entorno, eh, se agrandan las cosas de repente. Señor Jesús, sin duda estamos en un mundo lleno de caos. Y como decía el hermano, cualquier cosita a veces es pequeña, pero se vuelve más grande. Uno en nuestro carácter se vuelve más grande. Pero yo agradezco que el Señor nos aliente. Oh Señor Jesús, el no sentirnos, quizás de repente, como dice el hermano,
sin duda a veces no nos sentimos ofendidos, pero gracias al Señor que Él nos alienta a no sentirnos, a nuestro sentir Cristo, oh Señor Jesús, que Él, como decía el hermano, se humilló, a pesar que fue al Padre, clamó al Padre que si era posible que esa copa pasara de Él, pero también dice que no se hiciera como Él quería, sino que como el Padre quería. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Oh Señor Jesús, que Él nos siga dando cada día de su gracia. Gracias por la medida que Dios tiene al mostrarnos, como decía el hermano, al hijo, la vida del hijo pródigo. Oh Señor Jesús, y otras escenas que el hermano mostraba en la Biblia. Oh Señor Jesús, que podamos ser aquellos que le contengan, Señor. Oh Señor Jesús, que su medida abunde en nosotros, sea abundante en nosotros, Señor. Oh Señor, gracias hermanos, porque Él sin duda nos puso palabras tan grandes que el Señor dice, hermanos, Él se mueve en compasión. Qué palabras más grandes. Señor Jesús, cómo son sus movimientos, su sentir, hermanos. Oh Señor Jesús, no aplicando crítica, hermanos, a nada de lo que nos pueda suceder o se pueda levantar en algún desacuerdo con alguna persona, con algún hermano. Oh Señor Jesús, líbrenos, Señor, de que pueda salir alguna crítica, hermanos. Oh Señor Jesús, gracias, Señor, porque el Padre al que ama disciplina. Sin duda, el Padre ya nos tomó por hijos. El hecho que nos salvara, dice el hermano, no, nunca olvido que Él nunca va a castigar, nunca va a aplicar la disciplina con aquellos que no son sus hijos. Oh Señor Jesús, gracias Padre. Oh Señor, por enseñarle lo que es el perdón, lo que es la restauración, hermano. Gracias Señor, porque Dios quiere traer su reino, como dice el hermano. Oh Señor, gracias Señor. Sea mi cabeza frente a todas estas situaciones, Señor, como un muro. Oh Señor Jesús, que Él sea mi experiencia. Oh Señor Jesús, como decía el hermano también en el himno, oh Señor, para, para obtener lo celestial, Señor, lleven a usar el velo. Amén. Amén, hermanita. Alabado sea el Señor. Bueno, mis santos, hermanita Gabriela, hermanita Marta, hermana Jesús. Santos, el Señor dice, le dijeron los apóstoles, ¿no? Aumentanos la fe. Y en el otro versículo de Colosenses 3, del 3 al 15, dice que el árbitro haga sea nuestra paz, ese árbitro que es Cristo mismo. Pero a veces nos quedamos yo echándole aquí, pues, como Cancún, como decimos en Colombia, hermano Josué, echándole pensamiento a esto. Nosotros a veces nos queda la denominación, los que estudian denominación en la cabeza, y entonces, Señor, dame un poco de amor para soportar al hermano. Señor, dame paciencia, Señor, dame, y ahora, así como los apóstoles no tenían en cuenta que toca tomarlo a él, hermano. El hermano dice que Él no nos va a dar un poquito de paz, Él no nos va a dar amor, Él no nos va a dar paz, Él no nos va a dar paciencia. No, Él se da. Él se da como todo lo que uno necesita porque Él es todo inclusivo. Entonces, a medida que yo como, bebo y disfruto, pues toca decirle a los apóstoles que toca comer, beber y disfrutar al Señor para que Él pueda mezclarse con mi persona, porque ahí está el problema en el alma, hermano. Mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, eso es el yo. Pero necesitamos que el Señor se pase, crezca en nuestra alma, que se extienda, como dice el himno, de nuestro espíritu, de nuestro corazón y que haga rica morada en él. Y ahí sí, como dice el otro himno, entonces cuando Cristo rija, se acaban todos los males. Y podremos soportar a los hermanos, podremos alentarlos, podremos poner la otra mejilla, podemos quitarnos la capa, podemos dar milla extra. Del resto de ese hombre natural va a estar ahí esperando que sea congratulado. Bueno, mis santos, les agradecemos este tiempo, hermanos, invitándolos a entre 8 días con ese tema también de las reacciones de un creyente. Bueno, también a ver cuánto Cristo tenemos y nos va a exponer la palabra de cuánto Cristo tenemos cuando nos salimos de la ropa, como decimos aquí en Colombia, hermano Josué y hermana Margarita, que están fuera de Colombia. Y hermanos, pues dándole gracias al Señor, que el Señor siga haciendo morada en nuestros corazones
Y los voy a dejar con el himno para que disfrutemos santos el himno nuevamente. Qué pena, hermanito José, sí, señor. Hermana Linda Smith, Oh, amén, aleluya. Oh Señor Jesús, qué bendición, hermanitos, este tema, ¿no? Que bueno, que nosotros debemos estar considerando todo el tiempo cómo era el Señor y cómo actúa Dios. Y sencillamente Él dice, bueno, ha pasado esto y aquello, tienes que perdonar porque yo te he perdonado a ti. Todo te lo he perdonado, te he perdonado muchísimas cosas. ¿Quién eres tú para no perdonar? Uy, esas son palabras muy, muy maravillosas que dice el Señor. Algo así como, con la vara que midas, serás medido. Son palabras que queda uno pues totalmente admirado de ver cómo el Señor tenía la palabra oportuna para cada situación. Él se humilló hasta lo sumo y ese fue el ejemplo que nos dejó. Él no se exaltó siendo Dios, sencillamente se humilló hasta lo sumo. amén. Entonces, bueno, hermano, me llama la atención que nosotros no tenemos que movernos por nuestras emociones. Presentarle al Señor sencillamente cada situación y pues porque su medida es abundante y Él salva a quien quiere.
Él salva a quien quiere. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has perdonado todo y porque tú has tomado control de nuestro ser para que podamos ser aquellos que te agradan en todo, Señor Jesús. Y debemos entonces reunirnos para lo mejor, no reunirnos para hablar de los hermanos, no conocernos según la carne, pero si se ve eso, pues bueno, allá el Señor sabrá cómo maneja la situación cuando se reúnen hermanos para hablar lo que no deben hablar. Solo perdonar y no enjuiciar, y mucho menos pensar que la iglesia es un tribunal donde se llevan allí a todos los pecadores para que sean juzgados. Entonces a mí me conmueve mucho la ternura y la misericordia del Señor. Por eso Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún yo diría que Él sigue diciendo, Señor, perdona a esta humanidad que no sabe lo que hace. Entonces yo le doy gracias al Señor porque Él nos enseñó con su humildad a someternos y a decir amén, amén a toda situación. Gracias, Señor, porque no debemos reunirnos según la carne, sino solo perdonar. Y debemos reunirnos todos los hermanos siempre para lo mejor. Y lo mejor es obtener a Cristo. Amén, hermano. Amén, hermano. Listo, santos. Gracias al Señor. Los invitamos mañana a las 7 de la noche por esta misma sala Zoom, hermanos. El jueves también a las 7 por esta sala. El sábado con la reacción del creyente me voy a estudiar ese tema. Que el Señor me los continúe bendiciendo, santos. Jesús es el Señor y Señor, auméntate en mí. Amén. Amén, amén. Micrófono. Buenas noches, santos. Gracias y paz. Gracias y paz, santos. Gracias, hermanita Gabriela, Bendiciones. bendiciones a todos, hermano Josué, hermana Karina. Bendiciones a todos. Adiós, hermanos. Amén, hermano. Gracias y paz, santo.